Romanos, el capítulo 4. Vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 9. Romanos 4, versículo 9 dice: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vamos a leer hasta acá y vamos a tener un momento de oración. Una vez más, nuestro Dios, acudimos a ti, sabiendo que toda porción de tu palabra debe ser enseñada de parte de ti, delante de ti, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Y hace la pregunta en este contexto: ¿quién es suficiente para estas cosas? A lo cual responde tu siervo el apóstol: nuestra suficiencia proviene de Dios. Y tú sabes que tu siervo no es suficiente para poder enseñar. Y pedimos, oh Dios, que la suficiencia de Dios se manifieste a través de tu siervo, primeramente en tu siervo, y después a través de ella, para que tu pueblo sea beneficiado con tu suficiencia, y no con mi debilidad, con la obra del Espíritu, y no con alguna artimaña de la carne. Que pueda presentarme delante de tu pueblo con temor y temblor, como el apóstol hizo a los Corintios, y proponer en mi corazón no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Pedimos en esta hora, Padre, que tú puedas bendecir tu palabra, no solamente los que estamos reunidos, pero también los que están escuchando vía internet, que tú puedas bendecir tu palabra en sus corazones. Algunos bastante lejos de nosotros, en distancia, pero siempre presentes en internet, hermanos de Uruguay, río Gallegos. Pedimos, Señor, que puedas bendecir tu palabra a sus corazones. Gracias te damos, oh Dios, y a tu siervo a poder expresar con sencillez, con libertad, lo que enseña tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero cerrar un poco el concepto de lo que venimos desarrollando en el versículo 11. Voy a tratar el versículo 11 y 12, pero déjenme decir que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la señal. Dios puso señales que hablan acerca de algo, o sea, que apuntan a algo fuera de esa señal misma. La señal no es lo que importa, sino a lo que apunta. Cuando miramos al sol, a la luna y las estrellas, como ya dijimos, o al arco iris en el cielo, está apuntando a algún aspecto de Dios. Y nos dice el versículo 11, si quieren notar conmigo una vez más, dice: recibió la circuncisión como señal, pero no dependía de esa señal. Ese es el gran peligro. Hoy día la circuncisión, como volví a leer esta semana, varios autores hacen mención que puede ser el bautismo, o que puede ser la membresía local en una iglesia, o que puede ser la decisión que tomaste en algún momento acerca de tu conocimiento de Cristo, y de eso confías y dependés. Pero no hay algo actual y real. Entonces la señal termina siendo algo carnal, termina siendo algo inexistente en realidad, que no está apuntando absolutamente a nada. Pero dije la semana pasada que hay ciertas señales que deben ser manifiestas en los creyentes, y entre ellas hablamos acerca de las 4 señales vitales que tenía la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2, versículo 42.
habla de esas 4 señales que tenía la iglesia primitiva. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran? Perseveraron en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Yo no digo que todos los creyentes tengan estas señales siempre manifiestas, pero otra de las cosas que dice el versículo es no solamente que Dios le dio la circuncisión como señal, noten lo que dice la siguiente frase en versículo 11, sino como sello. Un versículo muy conocido en el Nuevo Testamento es el de Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que dice que Dios nos dio el Espíritu Santo y nos selló con el Espíritu Santo. Para hacerlo bastante sencillo y entendible, el pastor MacArthur, en su descripción de esta frase, no necesariamente de la que está acá en Romanos 4, 11, sino de Efesios 1, 13 y 14, el sello viene después de la fe, no antes de la fe. Como la señal viene después de la fe, no antes de la fe, el sello lo que hacía en el Nuevo Testamento, cuando alguien sellaba un documento, representaba 4 cosas. Primeramente, seguridad. Segundo, autenticidad. Tercero, propiedad. Y cuarto, autoridad. O sea que, cuando dice la Escritura que Abraham recibió la circuncisión como sello, primero estaba diciendo que esa justicia era segura, la que Dios le dio. Era auténtica, que Abraham era su propiedad y que estaba bajo su autoridad. O sea que cuando hay muchos ejemplos, pero no quiero tomar el tiempo para desarrollar los ejemplos en el Antiguo Testamento. Pero el sello representaba autoridad que no podía ser quebrantado. En el libro de Daniel, capítulo 6, Darío había sellado la tumba, el foso de leones donde Daniel estaba. Al mismo tiempo, los judíos vinieron y le dijeron a Pilato que selle la tumba para que no se abra, seguridad y que eso tenga una autoridad de parte del gobernador, que no se podía quebrantar. Lo que quiere decir la Escritura es que cuando conociste a Cristo, fuiste tomado como posesión de Dios. Puso el sello, sos mi propiedad, sos auténtico, estás bajo mi autoridad y estás absolutamente seguro. ¿Qué significa recibir el sello del Espíritu Santo? Bueno, hay un pasaje, Efesios 1, 13 y 14, dice, habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. La pregunta es ¿hasta cuándo? Mi padre se crió, como ya dije, en una iglesia donde el pecar era perder lo que estaba asociado con el Evangelio, el sello, el Espíritu Santo. David en el Antiguo Testamento y en la economía del Antiguo Testamento, cuando él cayó en pecado, le pidió a Dios que no le quite el Espíritu Santo. No quites de mí tu Santo Espíritu. Él entendía que el Espíritu venía sobre alguien y se iba, que no moraba continuamente como lo hace ahora. Cristo en el Nuevo Testamento, en la doctrina del Espíritu Santo, en Juan 14 al 16, empezó a enseñar esta doctrina. El Espíritu que está con vosotros estará en vosotros. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Fíjense en sus Biblias en Efesios el capítulo 4. Un momento. Efesios el capítulo 4. Para algunos ya esto es conocido. Efesios 4, versículo 30. Y esto es algo que tenemos que recalcar. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. La frase contristar significa entristecer. Un profesor en el instituto años atrás me dijo a mí que es una palabra envuelta en amor en su raíz, porque entristecemos los que nos aman. Causamos tristeza a los que nos aman. Malas noticias, por ejemplo. Recibimos alguna noticia de alguien que está sufriendo algo y nos entristece, pero no porque estamos entristecidos con ellos, sino porque los amamos y nos causa tristeza. Pablo dijo lo mismo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 2, que estaba triste. Pero dicen, no es que estoy triste simplemente porque estoy triste, sino porque para que supieseis, mi tristeza es para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. O sea que la tristeza estaba producto de un amor profundo que él tenía por ellos. Él dijo, estoy llorando
y estoy pasando tristeza, pero mi tristeza no es porque los aborrezco, sino más bien por cuánto los amo. Por eso, cuando la Biblia dice no contristéis, no causéis tristeza al Espíritu Santo de Dios, es porque nos ama tanto que Él se entristece con nuestras actitudes. Desde que Pablo desarrolla el versículo 29, donde dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, hasta el versículo 32, donde habla de la relación del creyente con otro creyente, de perdonar, de tener misericordia del trato y de quitar de nosotros toda ira, amargura, gritería, maledicencia, malicia, todas esas cosas que contristan al Espíritu de Dios. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, y luego agrega esto, fíjense, 4:30, con el cual, el Espíritu Santo, fuisteis sellados hasta que ustedes caigan en adulterio, hasta que caigan en fornicación, hasta que cometan homicidio, hasta que roben, hasta que mientan. No, el Espíritu, la Biblia dice, hasta el día de la redención. O sea que el sello del Espíritu Santo es tu seguridad de que eres un hijo. No importa lo que hagas dentro de ese ámbito, si eres verdaderamente hijo del Señor y estás sellado con el Espíritu Santo, entonces no se pierde. Sos su posesión, sos auténtico, sos genuino. Hay una seguridad absoluta dentro de ese concepto. Me ha consolado muchas veces a mí, porque sé cuántas veces he fracasado en esta área. La Biblia no dice que el Espíritu Santo se va. La Biblia dice que el Espíritu de Jehová se fue de Saúl y vino un espíritu malo de parte de Jehová que lo atormentaba. Saúl nunca jamás oró y dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu como David. Sin embargo, el Espíritu de Dios que venía y reposaba sobre Saúl, se fue de la presencia de Saúl y dice la Biblia, un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Nosotros como cristianos genuinos, los que conocen a Cristo, nunca tienen la ausencia del Espíritu. No voy a entrar al tema de la doctrina del Espíritu Santo, pero solamente decirles que cuando Dios nos dio el Espíritu Santo, Romanos 5:5 dice, Dios derramó su amor en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que la presencia del Espíritu Santo en la vida creyente es la demostración de cuánto Dios nos ama, aparte de cuando Cristo murió por nosotros. O sea que Dios ha demostrado repetidas veces cuánto nos ama a nosotros y que ese amor es como esa cuerda que habla Eclesiastés, que no se puede romper. El Padre nos ama. Si yo le preguntaría esta mañana, 3 versículos que nos indican el amor trino de Dios. Podríamos citar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Podríamos citar Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podríamos citar 1 Juan capítulo 4, versículo 8, el amor de Dios, en esto consiste el amor. Pero pasemos al amor de Cristo en la Escritura. Y Pablo lo cita en Gálatas 2:20, cuando dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenía un profesor en el instituto que decía, si esto fuese el mundo, entonces diríamos, Cristo, Dios amó al mundo. Pero si hacemos el círculo más chico, tendríamos Cristo amando la iglesia. Y si ponemos un punto dentro de ese lugar, que es un individuo, ahí podemos citar Gálatas 2:20. Me amó y se entregó por mí. Pablo dijo, si yo fuese el único pecador en el universo, Dios hubiese hecho el mismo sacrificio. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero ese es el amor del Padre y el amor del Hijo. Hay más versículos, un montón. El amor de Cristo nos constriñe, dijo Pablo en 2 Corintios 5, versículo 14. Pablo dijo en los Efesios, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea que el tema es abundante. Pero ¿hay alguna referencia bíblica al amor del Espíritu Santo? Ese siempre ha sido un tema para mí, pero vayan en sus Biblias a Romanos capítulo 15 un momento. Romanos el capítulo 15. Romanos el capítulo 15. Versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué dice la siguiente frase? Por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mi Dios. Son escasas las referencias
No significa que no nos ama, pero que son escasas. En realidad, directamente, esa es la única vez que la Biblia habla del amor del Espíritu. Pero nosotros tenemos otro pasaje en Gálatas capítulo 5 que nos habla acerca del fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el primer fruto del Espíritu? ¿Augusto? El amor. Ese es el primer fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu se manifiesta en 9 frutos específicos. Pero la Biblia dice, amor, gozo, paz es el primero. Pero Él es el comunicador del amor del Padre y del Hijo. Nosotros no pudiésemos conocer el amor del Padre y del Hijo para con nosotros, aparte de ese amor. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Simplemente por el hecho del sello. Esto es mío. Yo puedo decirles, queridos hermanos, esta mañana, que por más hijos pródigos que tengan en casa, ustedes no lo dejan de amar. Puede causar mucha tristeza un hijo rebelde. Nos puede causar dolor. Pero como padres, nunca dejamos de amarlo. El padre, la historia del hijo pródigo en Lucas 15, Jesús está relatando ese hecho y habla acerca de que el padre estaba ansioso esperando que regrese el hijo pródigo. Y al verlo salió corriendo, dice, a recibirlo y se abrazó sobre su cuello y lloró. Y el hijo estaba meta a arrepentirse y el padre lo estaba honrando y el hijo se estaba humillando. El amor del padre era excesivo para con el hijo. Nunca vamos a entender eso. Pero cuando eres padre y cuando eres madre y tienes un hijo o tienes una hija, sabes que tu amor para con ellos no se basa en cómo se portan, sino porque son tu pertenencia. Lo llamamos un amor incondicional de un padre para con un hijo. Capaz que no te agraden, capaz que te traigan tristeza todos los días, pero tu amor es incondicional. Así es Dios, puso su sello en nosotros, nos posee, somos auténticos para Él, estamos seguros en Dios, somos su propiedad bajo su autoridad, pero a veces causamos profunda tristeza. Vuelvan ahí a Romanos el capítulo 4. Romanos 4. Fíjense en el versículo 12. Pablo dice esto: Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen. Yo no soy arminiano en mi doctrina de las Escrituras, pero entiendo que la obra de gracia produce evidencias. No puede una persona decir que cree y no tener una vida de evidencia de esa fe. Eso es lo que está diciendo Santiago repetidas veces en su epístola. Fíjense este texto, por favor. Sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La Biblia menciona a Abraham en Santiago capítulo 2. La Biblia menciona a Abraham en Hebreos capítulo 11. La Biblia menciona a Abraham en Gálatas capítulo 3. Y siempre está asociado a la fe. Ahora quiero pausar aquí un momento. ¿Qué es? Ya estudiamos este tema, así que es un mero repaso. Cuando la Biblia dice que creyó Abraham a Dios, ¿qué estaba confiando Abraham? Para entender eso, quiero que retrocedamos un poco en sus Biblias al libro de Números, el capítulo 23, Antiguo Testamento. Números, el capítulo 23. Y de estos versículos hay muchos en la Escritura, pero quiero leer este. Cuando decimos que confiamos en Dios, Números, capítulo 23, puse capítulo 24. Números 23, noten por favor conmigo versículo 19. Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepientan. Él dijo, ¿no lo hará Lucas? ¿No lo hará Lisa? ¿No lo hará Johnny? ¿No lo hará Mauro? Si Dios prometió algo, ¿quién tiene que cumplirlo, querida clase? Cuando la Biblia dice que Abraham creyó a Dios, estaba creyendo una promesa que Dios le dio, una palabra que Dios le dio a Abraham. Y esto es donde se basa el obrar de Dios. Fíjense el versículo 19. Él dijo, ¿lo hará? Habló, ¿no lo ejecutará? Por ejemplo, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará o perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tesalonicenses, Pablo dice, fiel es el que prometió, el cual también lo hará. O sea que la fe de Abraham se depositó en el lugar más seguro, en Dios. Es una fe que se realiza, no por mí hacer. Es la fe que se cumple en Dios. Dios dijo, no lo hará. Dios habló, no lo ejecutará. Lo que está diciendo es cuando yo deposito mi fe en Dios, me deposito en un hecho ya cumplido, un hecho ya realizado, algo que va a suceder. Miren, los judíos que habían puesto su fe en Cristo, en la generación de Cristo, si estaban al pie de la cruz y escuchaban, tetelestai, consumado es, Él lo hizo. Por eso los evangelios son preciosos, porque tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si yo le pido a Lucas esta mañana que me describa lo que él ve, él me diría un púlpito, él me diría un portón gris, una guitarra, un piano. Pero si ustedes me preguntan a mí, ¿qué veo yo? Yo le diría, veo a Lucas, a Jessica, a Augusto, a Lili, a Onelia, a Lisa, a Mauro, a Johnny. Veo un espacio abierto, veo una puerta blanca. Y ustedes me dirían, ¿pero vos y Lucas no estaban juntos? Sí, pero miramos en dos ángulos diferentes el mismo lugar. Por eso está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque son 4 ángulos diferentes de cómo se mira a Cristo. Los 4 hombres miran a Cristo, pero Mateo lo mira como rey, Marcos lo mira como siervo, Lucas lo mira como hombre y Juan es el único que lo mira como Dios. Y entonces cuando Juan describe la obra de Cristo, y Juan dice en capítulo 4, vine para hacer una obra, vine para acabar su obra. Juan 17:4 dice, he acabado la obra. Juan 19 dice, tetelestai, consumado es, he terminado. El único que puede empezar algo y terminarlo es Dios. El único que puede empezar algo y terminarlo es Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tu fe debe seguir los pasos de Abraham, que no tienes confianza en ti mismo, sino el que dijo hará y el que habló lo ejecutará. El que dijo lo hará y el que habló lo ejecutará. Dios ya prometió algo. ¿Cuándo lo prometió? Hay un pasaje interesante en esto. Pasen en sus Biblias a 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1. Creo que estoy bien con la referencia. 2 de Timoteo, capítulo 1. Fíjense el versículo 9. Perdón, vamos a leer. Versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Eso es, antes que el mundo fuese. Ahora, vayan al libro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Es el siguiente libro.
Y ustedes leen en el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, o antes del mundo fuese. O sea que Dios prometió, ¿a quién? Dios prometió a su Hijo que si Lucas creía, iba a tener vida eterna. Y esa promesa la hizo al Hijo en la eternidad pasada. Y Él dijo, yo voy a cumplir esto. Yo voy a cumplir esto. Lucas no puede. Yo sí. Y yo se lo voy a cumplir por Lucas. Yo voy a ser el que cumplo la promesa. Y la cumplió para con su Hijo. Y su Hijo para con su Padre. Hubo un pacto entre ellos para desarrollar nuestra salvación en su plenitud. Ahora, volviendo ahí a Romanos capítulo 4, quiero que noten algo más. Romanos capítulo 4, versículo 12. Hay algo interesante aquí que desarrolla el apóstol Pablo, y yo creo en la inspiración de las Escrituras. Y es interesante esto. Siguen las pisadas. Bueno, acá donde entra el estudio precioso de palabras en la Biblia. La palabra pisadas aparece 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Escuchen bien esto. La primera vez aparece aquí y es las pisadas de fe, o sea, lo que yo creo, en relación a un hombre como Abraham. La segunda vez que aparece es en 2 Corintios 12, versículo 18, y Pablo dijo, seguimos en las mismas pisadas, y son las pisadas de integridad cuando estudian todo el contexto. Y la tercera vez que aparece es en 1 Pedro 2, 21, y son las pisadas del sufrimiento que nos dejó Cristo a seguir. O sea que 3 veces en la Biblia nos marca a seguir un ejemplo, porque debemos estar andando en ciertas pisadas. La primera es la pisada de fe, lo que nosotros creemos. La segunda es la pisada de integridad, cómo nos conducimos. Y la tercera es la pisada del sufrimiento. ¿Me dejan decirle esto, queridos hermanos? Que yo empecé a desarrollar este tema y que no voy a desarrollarlo esta mañana, pero déjenme decirles esto, que esto de la integridad de Pablo es tan abundante a través de sus epístolas. Lo habla como una senda a seguir. Él le dice, por ejemplo, a los Corintios, os mandé a Timoteo para que os enseñe mi proceder, cómo me conduzco en todo mi ministerio. Le escribe a los Corintios y le dice, con sencillez de corazón y con sinceridad nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Integridad, ¿cómo andaba? Le dijo a los tesalonicenses, no codiciamos nada de nadie, no he deseado nada de nadie, ha habido una conducta sin codicia. Le puedo decir, queridos hermanos, que un falso profeta se manifiesta, un falso pastor, un falso apóstol, un falso maestro. Una de las primeras marcas que marca la Biblia es que están llenos de codicia, que quieren tomar lo que la iglesia tiene, que se engordan, como dice la Escritura, de las ovejas, que se enriquecen de ellas. Pablo habla del proceso de integridad. No usamos astucia, no andamos con engaño, no andamos en las tinieblas. Estaba escuchando un mensaje viejo mío ayer. Algo que años atrás Mauro me ha dicho, que uno de los sermones que yo estaba buscando algo específicamente, pero el sermón se llama Por honra y por deshonra. Estaba hablando en la lista de Pablo en 2 Corintios capítulo 6. Una lista larga de cualidades que debe tener un siervo de Dios. Una de ellas es por honra y por deshonra. A veces nos honran, a veces nos deshonran, pero servimos a Cristo igual. No importa cómo nos traten. En esa lista larga que él presenta ahí, hay una serie de actitudes de integridad que son tremendas. Pablo menciona esto continuamente en su ministerio. Pero déjenme decirles esto. Fíjense este pasaje, vayan a 1 Pedro capítulo 2, el pasaje donde termina
Pedro, desarrollando esta siguiente y última vez la frase, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. El contexto es tremendo, pero dice el versículo 18, vamos a leer: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuántas veces menciona la Biblia que Cristo nos dejó un ejemplo a seguir? 2 veces. La primera, Juan 13, y la segunda es esta. En Juan 13 dice: como yo he lavado vuestros pies. El más humilde, el espíritu más humilde en la iglesia, el que sirve a los demás. Eso es Marcos 10:45. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Uno de los temas más abundantes de la iglesia es el sufrimiento. Años atrás yo le decía esto siempre a mi esposa: es mejor estar del lado de sufrir que del lado de causar el sufrimiento. Yo prefiero que Lucas me lastime a mí antes que yo a él. Hay creyentes en la iglesia que viven hiriendo con la lengua, con la mirada, con el trato. Dios tiene que obrar en sus corazones. Pero nosotros tenemos que, como dice Pablo, seguir las pisadas de fe, seguir las pisadas de integridad y seguir las pisadas del sufrimiento. Cristo nos mandó a sufrir, a llevar las cargas. Y el sufrimiento es parte de lo que nosotros tenemos que cargar continuamente. Es llevar las cargas los unos de los otros. Y así como dice Pablo en Gálatas 6, así cumplir la ley de Cristo. Pero déjenme decirles esto: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Es el tremendo espíritu de un creyente que sufre y calla en el sufrimiento. Calla cuando es maltratado, cuando es tratado injustamente. Yo he estado en situaciones donde he observado que hay creyentes que no soportan una sola crítica. En la iglesia donde yo estaba por 26 años, muchas veces recibí críticas. Algunas realmente eran correctas. Algunas no eran correctas. Pero yo tenía que aprender a callar y aceptar y soportar. Esto es lo que nos dice el versículo 21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Entonces, Pablo desarrolla: debemos imitar la fe de Abraham, la integridad de Pablo y el sufrimiento de Cristo. Son 3 aspectos sencillos, pero que llevan toda una vida en la vida cristiana. Imitar la fe de Abraham, la integridad de Pablo y el sufrimiento de Cristo. Lo cual pensé esta semana, déjenme decirles esto, queridos hermanos: el ejemplo de todo esto es Cristo. Él es el ejemplo supremo de integridad, el ejemplo supremo de fe y confianza. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz cómo le acusaban de incredulidad, de que había confiado en Dios? Le dijeron: confiaste en Él, que Él te libre. Las palabras de Job me retumban a mí en la cruz: aunque me matare, confiaré en Él. Aunque me matare, confiaré en Él. Y vemos las últimas palabras del Calvario mostrando esa confianza cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿No me parece raro eso? Que a mitad del Calvario, las 12 en punto, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, se volvió negro el cielo, hubo 3 horas de tinieblas,
Y en medio de esas 3 horas Cristo clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No les parece extraño que cerrando esas horas de tinieblas y no teniendo respuesta del cielo a su pregunta, finalmente cierra su obra de muerte en la cruz y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? No tuvo respuesta de Dios, pero aún así confiaba en Dios. Aun cuando andes en tinieblas, dice el profeta Isaías, confía en Él. Él hará. Mauro pidió esta mañana ese canto. Él hará. Confía en Él. Él hará. Aunque no entiendas el valle que esté pasando, las tinieblas que esté pasando, confía en Él. Él hará. Ese es el tema. Cristo nos mostró ejemplo de fe, en que confió en su Padre, aun cuando no tenía respuesta a lo que estaba pasando. ¿Por qué me has desamparado? Pero en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a orar. Padre, te agradecemos esta mañana por poder estar juntos y compartir tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, porque tú nos enseñas a través de ella continuamente. Y gracias también te damos por, una vez más, poder participar juntos esta mañana de la adoración, de la comunión unos con otros. Bendice ahora, Padre, el tiempo de comunión y te agradecemos una vez más por la lluvia. También te agradecemos por que hay mejoras en la situación de la mamá de Augusto. Te agradecemos por eso. Pedimos que sigas obrando en Estela para que ella esté mejorando. Pedimos por esta ciudad una vez más, por nuestros hijos, por los hogares representados en la iglesia, que tú puedas obrar en sus corazones, que ellos puedan conocer esa clemencia y esa gracia de parte de Dios para con sus almas. No saben que están perdidos, no saben que están ajenos a la vida de Dios, no saben que están en tinieblas, no saben que están yendo rumbo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Pedimos por nuestros hogares, nuestros padres, nuestros parientes según la carne, nuestros hijos, que tú estés obrando en ellos. Te agradecemos, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.